El titular dice que México aplastó las importaciones de Chile, que Sheinbaum tomó el control total, que hay un ganador y un perdedor en esta historia. Pero cuando revisas los datos, descubres algo que ningún thumbnail te va a contar. Más de 30 horas revisando exportaciones de Pemex, reportes del gran apagón chileno de 2025, análisis de dependencia energética y los propios textos científicos de Sheinbaum sobre energía fósil llevan a una conclusión incómoda. No hay una guerra entre México y Chile. Hay dos países con el mismo problema, dos modelos energéticos al límite y un algoritmo que necesitaba un villano. Antes de hablar de villanos y víctimas, hay que entender qué está en juego de verdad. México y Chile mueven más de 3.400 millones de dólares al año en comercio, vehículos, autopartes y manufacturas mexicanas, cobre, frutas, vino y celulosa chilenos. 2 décadas de integración creciente que acaban de acordar modernizar todavía más. No es una relación menor. Es una autopista comercial que ninguno de los dos puede permitirse cerrar sin pagar un precio alto. Pero hay algo que hace esta historia mucho más urgente que cualquier cifra comercial. El 25 de febrero de 2025, Chile se quedó a oscuras. 20 millones de personas sin electricidad durante más de 8 horas. El metro de Santiago paralizado con pasajeros atrapados en los túneles. Los semáforos apagados. Las minas de cobre detenidas. Los hospitales operando con generadores de emergencia. Las pérdidas totales se estimaron entre 400 y 500 millones de dólares en un solo día. Y detrás de ese apagón hay un dato que lo explica todo. Chile importa cerca del 70% de la energía que consume. En 2024 gastó más de 12.000 millones de dólares en combustibles fósiles importados. Un país que depende de decisiones que se toman muy lejos de Santiago. Y cuando México decide blindar su propio mercado energético, Chile no puede hacer nada más que ajustarse el cinturón y rezar para que nadie más cierre el grifo. Eso no es solo un problema entre dos gobiernos. Es el problema de cualquier país que nunca construyó su propia seguridad energética. Las 15:16 del 25 de febrero de 2025. En ese momento exacto, una línea de transmisión de doble circuito entre Vallenar y Coquimbo falla. Transportaba 1.800 megavatios, casi su capacidad máxima. Los sistemas de protección se activan de forma no deseada. Una desconexión automática por fallas de comunicación y relés mal calibrados parte el sistema eléctrico chileno en dos. Norte y centro-sur quedan aislados. Y en cuestión de segundos, la caída en cadena apaga un país entero. 20 millones de personas sin luz. El metro de Santiago paralizado. Pasajeros atrapados en los túneles. Semáforos apagados en todas las ciudades. Bancos cerrados. Las grandes minas de cobre detenidas. Los hospitales operando con generadores de emergencia. Entre 400 y 500 millones de dólares perdidos en un solo día. Pero aquí está lo que los titulares no dijeron. Los informes técnicos posteriores fueron brutalmente claros. Esto no fue una falla puntual. Fue la expresión de un problema general de planificación y gestión del sistema eléctrico chileno. Infraestructura de transmisión al límite, protecciones mal configuradas, supervisión insuficiente. Chile no se quedó a oscuras porque México le cerró el grifo. Chile se quedó a oscuras porque durante décadas construyó un país moderno sobre cables que dependen de barcos de combustible que vienen de fuera. El 88% de los combustibles fósiles que Chile consume son importados. El 95% del petróleo, el 83% del carbón, el 81% del gas natural. En los años 2000, cuando Argentina cortó el suministro de gas, Chile tuvo que girar de emergencia hacia el gas natural licuado importado y más carbón, profundizando la dependencia en lugar de resolverla. En 2024, Chile gastó más de 12.000 millones de dólares en combustibles fósiles importados. Un país que apostó por crecer conectado al mundo, pero que nunca apostó lo suficiente por producir su propia energía. Y mientras Chile se apagaba, México tomaba una decisión que llevaba años gestándose. En 2025, las exportaciones de crudo de Pemex cayeron un 25%, el nivel más bajo en un cuarto de siglo. No fue un accidente, fue una política de Estado. Sheinbaum mantuvo la línea que había trazado López Obrador: dejar de exportar crudo barato y usarlo para abastecer las refinerías nacionales, priorizar el mercado interno, construir autosuficiencia en combustibles aunque Pemex siguiera perdiendo dinero. Y Pemex seguía perdiendo dinero. Más de 2.600 millones de dólares en pérdidas netas en el primer trimestre de 2026. Producción estancada. Un derrame en el Golfo que añadía costos ambientales y reputacionales a una empresa que ya tenía suficientes problemas. México no estaba cerrando el grifo a Chile. México estaba intentando no hundirse con su propia empresa petrolera. Pero en ese momento exacto, algo ocurrió en las redes. Los dos titulares existían al mismo tiempo: el apagón chileno, el recorte histórico de exportaciones mexicanas. Y alguien decidió unirlos. Sheinbaum ahoga a Chile. México cierra el crudo. El gobierno suplica. El patrón es siempre el mismo. Tomas una decisión sistémica de un país grande, la pones junto a una crisis visible de un país más pequeño. Añades un villano con nombre y apellido, y el algoritmo hace el resto.
Pero cuando abres los informes técnicos del coordinador eléctrico chileno, no encuentras a México en ninguna página. Encuentras relés mal calibrados, fallas de comunicación, infraestructura al límite. Encuentras décadas de decisiones que nadie quiso pagar a tiempo. Y eso es mucho menos viral que un thumbnail con la bandera mexicana y la palabra aplasta. Hay algo que Chile y México tienen en común que ninguno de los dos quiere admitir en público. Los dos tienen un plan. Los dos lo presentan como la solución definitiva. Y los dos están chocando contra la misma realidad. Que cambiar de modelo energético es mucho más difícil de lo que cabe en un discurso inaugural. Chile lleva años presumiendo de ser el laboratorio renovable más avanzado de América Latina. Y no es mentira. Tiene sol en el norte, viento en el sur, un potencial enorme para el hidrógeno verde. Y una política energética 2050 que fija metas ambiciosas, al menos el 70% de generación renovable para mediados de siglo, con un 60% ya para 2035. Pero el apagón del 25 de febrero de 2025 dejó al descubierto algo que los titulares de transición energética no mencionan. De nada sirve tener megavatios renovables si no tienes los cables para llevarlos a donde se necesitan. El coordinador eléctrico presentó después del apagón un nuevo plan de expansión de transmisión con 43 obras por $647 millones. Para desahogar congestiones, para integrar los nuevos polos renovables, para reforzar un sistema que creció más rápido en generación que en infraestructura. Chile apostó por el sol y el viento, pero apostó tarde por los cables que los conectan. Y mientras tanto, sigue importando el 70% de su energía primaria. Sigue gastando más de $12,000 millones al año en combustibles fósiles. Sigue dependiendo de barcos que vienen de fuera. México tiene un plan diferente, pero con contradicciones igual de profundas. Pemex presentó su plan de trabajo 2025 hasta 2030 para asegurar la soberanía energética, mantener una producción de 1.8 millones de barriles diarios, garantizar autosuficiencia en combustibles, realizar más de 2,000 perforaciones, localizar 2,000 millones de barriles en reservas nuevas. Al mismo tiempo, Sheinbaum prometió que las renovables aportarán el 45% de la generación eléctrica para 2030, que México retomará la lucha contra el cambio climático, que la transición energética es una prioridad. Dos promesas, en la misma presidencia, apuntando en direcciones distintas. Y luego está el fracking. Pemex evalúa la posibilidad de usar fracturación hidráulica para producir más gas propio y reducir la dependencia del gas que México importa desde Estados Unidos, que representa el 75% de su consumo. Organizaciones ambientales lo dicen sin rodeos. La soberanía energética no se logrará sacrificando agua y territorio. Pero la alternativa, seguir comprando gas caro a Washington mientras Pemex pierde miles de millones, tampoco es sostenible. Entonces aquí está el dato que nadie esperaba. Chile y México parecen países con modelos opuestos, uno apostando por el mercado y las renovables, el otro apostando por la empresa estatal y el petróleo propio. Pero cuando mira sus problemas reales, son casi idénticos. Los dos tienen mucha fe en su modelo y mucha exposición a la velocidad real de la transición. Los dos están corriendo contra un reloj que no controlan, el precio del fósil que sube, las infraestructuras que no alcanzan, las deudas que crecen más rápido que las soluciones. Y los dos llegaron a 2025 y 2026 con crisis que demostraron que sus planes todavía no están listos para el mundo real. Chile, con su apagón de $500 millones. México, con su Pemex en pérdidas y su Golfo derramado. Dos países, dos modelos, un mismo problema sin resolver. Y mientras ambos buscan cómo salir de la trampa, la narrativa viral sigue necesitando un villano. Pero el villano no está en ninguna cancillería. Está en décadas de decisiones que priorizaron lo urgente sobre lo importante. Hay una pregunta que los planes energéticos nunca responden directamente. ¿Quién paga cuando el modelo falla? No el gobierno, no la empresa estatal, no los expertos que diseñaron la estrategia. La paga la persona que abre la factura de la luz, el trabajador que financia con sus impuestos una empresa que ya no genera lo que prometía, la familia que calcula cuánto le cuesta cada hora sin electricidad. En Chile, el precio llegó de golpe. El 25 de febrero de 2025, más de 20 millones de personas se quedaron sin luz durante horas. Los comercios cerraron, los productos refrigerados se echaron a perder. Los pequeños negocios calcularon pérdidas por cada hora que pasaba sin suministro. Pero el apagón no fue el único costo. A un año del gran blackout, editoriales y gremios empresariales hablan de una crisis latente que no desapareció con el restablecimiento del servicio. Las tarifas eléctricas siguen subiendo. La incertidumbre sobre la calidad del suministro no se ha resuelto. Y los hogares y empresas siguen pagando el precio de un sistema que creció más rápido en generación que en infraestructura. Chile invirtió en megavatios renovables, pero no invirtió lo suficiente en los cables que los llevan a casa. Y esa diferencia la está pagando el consumidor en su factura mensual. En México el precio llegó más silencioso, pero igual de real. Hasta 2014, Pemex era la vaca lechera del Estado mexicano. Aportaba el equivalente a 10,000 pesos por mexicano al año en ingresos fiscales. Hoy, la ecuación se invirtió. Cada mexicano subsidia a Pemex con alrededor de 230 pesos. No Pemex subsidiando a México. México subsidiando a Pemex.
La deuda de la empresa ronda los 100 mil millones de dólares. Las pérdidas netas en el primer trimestre de 2026 superaron los 2.600 millones de dólares. Y los rescates continuos, las inyecciones de capital, los alivios fiscales, implican desviar recursos que podrían ir a educación, salud, infraestructura y transición energética. Proyectos como la refinería Dos Bocas, cuyo costo se triplicó respecto a lo prometido, son la cara visible de una apuesta que el contribuyente mexicano está financiando sin que nadie le haya preguntado si estaba de acuerdo. Y encima, Pemex debe más de 16 mil millones de dólares a proveedores que tampoco cobran. Los expertos lo dicen con claridad. El petróleo barato se acabó. Seguir sosteniendo a Pemex con dinero prestado puede ser un uso inapropiado de recursos públicos que México necesita urgentemente para otras cosas. Pero hay algo más incómodo todavía. Cuando sistemas públicos fallan y necesitan rescates, los actores que salen mejor parados no son los usuarios comunes, son los acreedores internacionales, las empresas con contratos firmados, los fondos que compraron deuda de Pemex esperando que el Estado mexicano nunca dejara caer a su empresa insignia. En Chile pasa algo similar. Cada vez que el sistema eléctrico falla y las tarifas suben para cubrir costos, los que tienen contratos garantizados siguen cobrando. Los que pagan la diferencia son los hogares y las pymes. Entonces hay una sola pregunta que vale la pena hacerse. Cuando un gobierno dice que tiene un plan para la soberanía energética, ¿de quién es esa soberanía exactamente? ¿De la empresa estatal que sigue perdiendo dinero? ¿De los acreedores que cobran puntual mientras el Estado se endeuda? ¿O de la persona que abre la factura y ve que cada año paga más por un servicio que cada año es menos confiable? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, pero es la pregunta correcta. Y ningún titular de escándalo total te la va a hacer. Mientras México y Chile discuten quién aplastó a quién, hay alguien que no está mirando ese debate. Está construyendo. En 2025, China instaló más capacidad solar en la primera mitad del año que el resto del mundo combinado. Controla cerca del 80% de la cadena global de suministro de energía solar fotovoltaica, más del 95% en segmentos clave como las obleas de silicio, el 72% del mercado de nuevas turbinas eólicas. No es una estadística abstracta. Es una decisión sobre quién fabrica las piezas con las que el mundo va a construir su futuro energético. Y América Latina está comprando esas piezas. Empresas chinas como China Energy Engineering han firmado proyectos en Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela y Perú por unos 8 mil millones de dólares. Hidroeléctricas, paneles solares, aerogeneradores, líneas de transmisión. En México ya hay al menos 7 proyectos chinos por más de 1.700 millones de dólares en parques solares y eólicos. En Chile participan con paneles fotovoltaicos. En Perú, en 2025, China Three Gorges compró uno de los mayores parques eólicos del país por 253 millones de dólares. Mientras México y Chile improvisan su transición, China la está financiando. Y del otro lado, Trump. Su estrategia es exactamente la opuesta. Más petróleo, más gas. Prolongar la era de los combustibles fósiles el mayor tiempo posible. Usar sanciones y presión geopolítica sobre países productores para mantener el dominio energético de Estados Unidos. Dos potencias. Dos apuestas completamente distintas sobre cómo será el mundo en 2050. Y América Latina en el medio. Con apagones en Chile, con Pemex en pérdidas en México, con una región que sigue sin escribir sus propias reglas. Porque aquí está el mega payoff de esta historia. El titular decía que México aplastó las importaciones de Chile, que Sheinbaum tomó el control total. Pero cuando miras el tablero real, descubres que ni México ni Chile tienen el control de casi nada en esta partida. Ambos son jugadores medios intentando sobrevivir en un tablero donde la tecnología fotovoltaica, las turbinas eólicas, las redes inteligentes y hasta las baterías de los autos eléctricos vienen cada vez más con una etiqueta que dice Made in China. La debilidad de Chile no es solo su apagón. Es que cuando necesite más paneles solares y más cables de transmisión para no volver a apagarse, va a comprarlos a alguien que ya tiene esa industria construida. La debilidad de México no es solo Pemex. Es que mientras destina recursos enormes a sostener una empresa endeudada, deja menos margen para construir la infraestructura renovable que reduzca su dependencia del gas importado de Estados Unidos. Y cuando los dos referentes energéticos de la región patinan al mismo tiempo, se abre más espacio para que actores externos fijen el ritmo, los estándares tecnológicos y las condiciones financieras de la transición. La CEPAL lo advierte con claridad. América Latina enfrenta una creciente crisis energética con demanda al alza, infraestructura insuficiente y dependencia fósil. Sin una planificación propia hacia energías limpias, la región quedará atrapada entre las presiones por seguir exportando materias primas y la necesidad de mantener la luz encendida. Esa trampa no la va a resolver ningún titular de YouTube, ni ninguna guerra comercial entre dos países que en realidad tienen el mismo problema. La pregunta que queda no es si México aplastó a Chile o si Chile le suplicó a México. La pregunta es, ¿quién va a decidir cuánto pagas por la luz dentro de 20 años? ¿Tu gobierno? ¿O la fábrica de paneles y baterías que está al otro lado del mundo y que lleva una década construyendo lo que América Latina todavía está debatiendo si quiere construir?
La pregunta sobre quién escribe las reglas energéticas de América Latina todavía no tiene respuesta. Pero hay algo que este video no te contó todavía. Que mientras México y Chile debaten su modelo energético, Sheinbaum ya tomó otra decisión que va mucho más allá del petróleo. Una decisión que tiene que ver con Venezuela, con la intervención militar de Trump, y con el papel que México quiere jugar en una región que está redefiniendo sus alianzas a una velocidad que pocos gobiernos están procesando. Porque la misma presidenta que se blindó energéticamente acaba de marcar su posición ante el mundo entero. Y eso es exactamente lo que analizamos en el siguiente video.